Bien, ahora vamos a hablar sobre las características de los antígenos e inmunológicos. Cuando hablamos de antígenos nos referimos a aquellas sustancias que, al ser introducidas a un organismo, inducen la respuesta inmune y esto da lugar a la producción de células sensibilizadas y anticuerpos específicos contra ese antígeno. Por lo tanto, un antígeno es una molécula que tiene la capacidad de inducir producción de anticuerpos y de que haya especificidad de reacción con esos anticuerpos. ¿Ya? En general, Deutsch propuso el vocablo en 1899, introduciendo el término antígeno como formador de anticuerpos. Un inmunógeno son aquellas moléculas que son reconocidas por los receptores de los linfocitos T y los receptores de los linfocitos B, es decir, por las moléculas, ¿ya?, que pueden captar o que pueden identificar antígenos en las células T como en las células B. ¿Ya? Los inmunógenos poseen epitopos o sitios de unión que interactúan de manera específica con el receptor, como vemos en la célula B y en el linfocito T. ¿Ya? Estos antígenos interactúan con sus receptores, pero no necesariamente pueden inducir la activación, ¿ya?, de un receptor de antígenos. El antígeno puede ser timo-dependiente o timo-independiente, dependiendo de la capacidad que tenga la molécula de activar un linfocito B, ¿ya?, sin requerir la mediación de una célula T. De ahí que los antígenos se clasifican en los denominados antígenos timo-dependientes y antígenos timo-independientes. El antígeno timo-dependiente es aquel que requiere la activación de un linfocito T para activar un linfocito B. Este tipo de antígenos son proteínas, ¿ya?, que están presentes en los órganos linfoides secundarios que suelen ser captadas por los linfocitos B, y la activación de las células B genera células B de memoria, células plasmáticas con vida larga que inducen respuestas inmunes completas y en la cual el linfocito B llega a producir diferentes tipos o clases de inmunoglobulinas. En tanto que los antígenos timo-independientes son aquellos antígenos que permiten la activación del linfocito B sin que requiera una colaboración o un estímulo del linfocito T. Este tipo de antígenos timo-independientes inducen respuestas rápidas donde hay producción de IgM, no se generan linfocitos de memoria ni células plasmáticas de larga vida, es decir, se restringe la respuesta de memoria inmunitaria, y se han clasificado dos tipos de antígenos timo-independientes, los de tipo 1 y antígenos timo-independientes de tipo 2. Los de tipo 1 corresponden a aquellos en los cuales el reconocimiento se da a través del receptor de antígeno del linfocito B y el CD3 en presencia del receptor CR2 de complemento. La unión de estas moléculas o el contacto de estas moléculas con el antígeno induce señales, ya que activarían al linfocito B a través de su receptor de reconocimiento de patrón. Los antígenos timo-independientes de tipo 2 corresponden a polisacáridos capsulares presentes en microorganismos como neumococos, moléculas como flagelinas. En general estos son moléculas que corresponden a polímeros de carbohidratos o epitopos, es decir, moléculas polipeptídicas de repetición que suelen encontrarse en la superficie de diferentes microorganismos. Los anticuerpos que se producen en general frente a estos antígenos son mayormente anticuerpos de IgM y la producción de estos es en tiempo corto. Cuando hablamos de un aptemno nos referimos a fracciones de moléculas que son capaces de reaccionar con anticuerpos, pero no de engendrarlos, ¿ya? Landsteiner en 1920 denominó a este tipo de moléculas aptenos. Generalmente son estructuras orgánicas de bajo peso molecular que, si se unen de modo covalente a una proteína denominada acarreadora, pueden activar la producción de anticuerpos.
Entre estos podemos mencionar moléculas como ácido aminobenzoico, ácido M-aminobenzoico, ¿ya? Dinitroclorobenceno, aminobenceno, por mencionar algunas. Cuando hablamos de un adyuvante, los adyuvantes son sustancias que al mezclarse con un preparado que contiene antígenos y al ser inyectadas a un organismo, producen el incremento de la inmunogenicidad o el aumento de esta, es decir, potencian la respuesta inmunitaria, actuando de dos formas: estimulan la inmunidad innata. La mayoría de los adyuvantes poseen estructuras asociadas a patrones moleculares asociados a patógenos. Por otro lado, también genera depósitos de antígenos en el sitio de inoculación, y la liberación del antígeno es lenta, por lo tanto estimula y potencia más la inmunidad inmediata. ¿Qué efectos ejercen los adyuvantes? Prolongan la persistencia del antígeno en el sitio de inoculación, aumentan la señal coestimuladora, es decir, estimulan a linfocitos T, linfocitos B y células dendríticas en la presentación de antígenos, inducen la formación de un granuloma, estimulando la actividad proinflamatoria, ¿ya? Y la proliferación de linfocitos de forma inespecífica, favoreciendo una buena respuesta. Muchos adyuvantes se usan, por ejemplo, en las vacunas para poder potenciar y aumentar el efecto inmunogénico y que la respuesta inmune frente al antígeno de una vacuna sea más efectiva. Entre ejemplos de adyuvante, algunas sales minerales de sulfato de aluminio, de potasio, de amonio. Estos se usan, por ejemplo, en algunas vacunas. Sílice, caolín, carbón, emulsiones oleosas de aceite mineral, algunos polímeros sintéticos, liposomas, algunos derivados de estructuras microbianas que contienen glucolípidos, peptidoglucanos o peptidoglucolípidos. En animales, por ejemplo, se usan los adyuvantes de Freund, que contienen aceite mineral mezclado con un detergente, o también se puede usar una emulsión que contiene antígenos del bacilo de la tuberculosis, ¿ya? O se usa el denominado adyuvante Gerbu, que contiene antígenos de Lactobacillus vulgaris mezclados con saponina, glicerol y parafina. Un mitógeno es un agente que es capaz de inducir la división celular en el linfocito T o en el linfocito B. Activan muchos clones de células T y B sin tener en cuenta la especificidad de antígenos. Se denominan a los mitógenos activadores policlonales. Entre estos podemos mencionar lectinas, que se unen a algunas glucoproteínas en la superficie de células, incluyendo linfocitos, la concavalina, fitohemaglutinina, fitolaca, por mencionar algunos. Un determinante antigénico viene a ser la zona, ¿ya?, en el antígeno, ¿ya?, o en una molécula de antígeno que induce la respuesta inmunitaria, ¿ya? Ese determinante antigénico también se denomina epitope, que es la región en la molécula de antígeno que va a denominar la especificidad de reacción. El paratope es un término que se utiliza para indicar el sitio de unión, ¿ya?, del anticuerpo al antígeno. Entonces el epitope es en el antígeno, el paratope es en el anticuerpo. Entonces cuando uno inocula un antígeno monoespecífico, es decir, que tiene un solo tipo de epitope o de determinantes antigénicos, se van a generar anticuerpos específicos para ese determinante, o sea, un solo tipo de paratope. Y si yo trabajo con en estas reacciones antígeno-anticuerpo, pues se van a producir un solo tipo de anticuerpos para ese único determinante antigénico. Pero si trabajo con un antígeno que tiene diferentes determinantes antigénicos, es decir, diferentes tipos de epitope, como vemos en esta imagen, un antígeno poliespecífico, va a generar anticuerpos también con diferentes tipos de paratope, ¿ya?, para esos determinantes antigénicos. Una molécula de antígeno puede tener varios determinantes antigénicos, y la inoculación de la misma en un animal va a originar la formación de anticuerpos que tendrán diferente especificidad por ese determinante antigénico. Ahora, los determinantes antigénicos o epitopos ya pueden ser estructurales. Si el epitopo presenta una estructura primaria dada por una secuencia de aminoácidos, se denomina epitopo
lineal, es decir, cuando va en una secuencia de aminoácidos. Ahora, si el epitopo es reconocido por diferentes individuos o por diferentes tipos de anticuerpos de una misma especie o de otra diferente, vendría a ser un epitopo dominante dentro de ese antígeno. Ya recordemos, el epitopo es un sitio del antígeno que es el que va a dar lugar a una respuesta específica por un anticuerpo determinado. Ahora, hay epitopos estabilizados ¿ya? Por estructuras secundarias, terciarias o cuaternarias que se encuentran en las diferentes moléculas y que pueden generar epitopos ocultos o epitopos conformacionales, ¿ya? Si la proteína es inmunogénica y se desnaturaliza, estos epitopos conformacionales u ocultos, los epitopos conformacionales pueden desaparecer y los epitopos ocultos pues se expondrán, ya cuando hay desnaturalización de la molécula. Aquí hay un cuadrito para ilustrar lo que acabo de decir. Este es un determinante antigénico o un epitopo conformacional. Si yo desnaturalizo esta proteína y se desdobla la cadena peptídica, pues el determinante o el epitopo va a desaparecer porque la estructura está dada por la forma terciaria o cuaternaria de la molécula. En tanto, en los determinantes lineales, si se desnaturaliza la molécula, el epitopo permanece, ¿ya? Y en los determinantes que están ocultos, pues al desnaturalizarse la molécula, el determinante o el epitopo aparecerá y va a ser identificado. Características de las que depende la inmunogenicidad: el carácter extraño, tamaño molecular, composición química, vía de inoculación, la habilidad de presentación antigénica y la constitución del huésped. Para provocar una respuesta inmune, la molécula debe ser reconocida como no propia o como extraña dentro del sistema biológico. El tamaño molecular también es importante, ya que los mejores inmunógenos tienen alto peso molecular, generalmente mayor a 10.000 kilodalton o 100.000 dalton. Generalmente estas sustancias tienen una masa molecular entre 5.000 y 10.000 dalton. Son pobres inmunógenos. La composición química y complejidad: aquellas moléculas que están compuestas por diferentes tipos de aminoácidos, pues son más inmunógenas. La presencia de ciertos grupos químicos aumenta la inmunogenicidad, como el grupo benceno, el arsénico, el aminobenceno, el sulfónico, el dinitrobenceno, trinitrobenceno, por ejemplo. Algunas terminaciones ácidas o básicas fuertes también, aminoácidos como tirosina o fenilalanina. La naturaleza química se refiere a las características de la molécula. Por ejemplo, las proteínas son mucho más inmunógenas que otras estructuras. Estas se encuentran formando parte de estructuras complejas, péptidos constitutivos por diferentes tipos de aminoácidos, diferentes niveles de organización que hay en las proteínas, primario, secundario, terciario y cuaternario, pueden afectar la inmunogenicidad. Los hidratos de carbono son antigénicos en estado puro, pero si se encuentran formando estructuras más complejas como glucoproteínas, pues aumenta su nivel de inducir respuesta inmune. Los lípidos puros no son antigénicos. Los lipopolisacáridos complejos sí, porque son propios de endotoxinas bacterianas e inducen la producción de anticuerpos. Los ácidos nucleicos son propios inmunógenos. Sin embargo, en enfermedades autoinmunes como en el lupus eritematoso pueden producirse anticuerpos contra estructuras de ácido nucleico. La dosis y ruta de inmunización: la combinación de una dosis óptima y la ruta de inmunización adecuada producirá pues una respuesta favorable y óptima en el animal. Una sola dosis del inmunógeno generalmente no induce una buena respuesta, pero si se administra repetidamente ese antígeno en diferentes ocasiones durante ciertos periodos de tiempo, pues aumentarán o lograrán una respuesta efectiva, que es lo que sucede en las inmunizaciones o en las vacunas cuando se presentan o se dan diferentes dosis, ¿no? La susceptibilidad al procesamiento y presentación antigénica dependerá de la interacción de los linfocitos T con el antígeno procesado y presentado en asociación de moléculas presentadoras de antígeno, ¿ya? Las células CD4 presentan antígenos en moléculas de histocompatibilidad, ¿ya? Y células CD8 se presentan los antígenos a las moléculas de histocompatibilidad clase 1. Las macromoléculas grandes e insolubles son más inmunogénicas que aquellas pequeñas, ¿ya? Y
También la constitución genética del huésped influye porque dependerá de la capacidad que tenga el individuo o el animal de presentar un antígeno al linfocito T para activar o influenciar una respuesta inmunológica.